Bien, buenas noches a todos. ¿Cuántos en esta temporada de verano ya se pudieron tomar vacaciones? Casi nadie. ¿Vos te tomaste? Sí, te tomaste vacaciones pero no descansaste. Bien. Bien, ustedes saben que el descanso es una de las primeras instituciones establecidas por Dios. Dios estableció el descanso y los intentos por abolir esa institución divina han sido infructíferos. En algunos regímenes socialistas que querían borrar todo vestigio de herencia judeo-cristiana, se ha intentado establecer semanas continuas con días sabáticos rotativos, en donde la producción no pararía, etc., y no duró demasiado ese intento. El tiempo de descanso fue establecido por Dios para que el hombre recuerde algo muy importante, y es que el tiempo le pertenece a Dios. Dios es quien decide soberanamente cómo el hombre tiene que utilizar el tiempo y le establece que tiene que tomarse un día de descanso, un día de reposo, ya desde el mismísimo momento de la creación, para dedicarse y dedicarle ese tiempo a cuestiones espirituales, a meditar en Dios, a adorar a Dios. Ahora, no solo los hombres han descansado a lo largo de la historia, desde tiempos muy remotos, la tierra también ha descansado. La tierra para los cultivos ha descansado. Tenemos evidencias en el antiguo Próximo Oriente, donde surgió la civilización, donde surgió la Biblia, donde surgieron Adán y Eva, antiguo Próximo Oriente, en la región de Mesopotamia. Tenemos evidencias desde que las tierras que eran utilizadas para el cultivo, cada 7 años, siguiendo el patrón divino, cada 7 años, un año era de sabático, un año era de reposo y la tierra no se cultivaba. Esto se lo conoce como barbecho y a lo largo de todas las civilizaciones y toda la historia ha existido. En la época medieval, en Europa se ha inventado algo que mejoró bastante la productividad de la tierra, que es la rotación de cultivos. Entonces, si planté trigo, el año que viene planto otra cosa, maíz, y el año que viene planto otra cosa, y el año siguiente descansa ese terreno, mientras otros terrenos están y siguen rotando. Entonces no hay descanso improductivo para la tierra, se sigue produciendo sin fatigar a la tierra, que se cansa, evidentemente. Pero no importa bien, en este caso, lo que hacían los europeos en el medioevo, ni lo que se hace hoy en día, me importa lo que se hacía en aquel entonces. Cada 7 años la tierra descansaba, un año sabático, siguiendo el patrón divino. El pueblo de Israel no era la excepción a esta regla, de hecho Dios les manda explícitamente que realicen esta práctica, y esto está en Levítico capítulo 25, que les invito a que busquen, y que es un pasaje que hoy vamos a estar leyendo bastante. Levítico capítulo 25, versículos 1 al 7, se establece el reposo de la tierra, el año sabático, y vamos a leerlo para dar un marco de introducción al tema del cual vamos a estar hablando. Dice, Levítico 25, 1, Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra, es decir, lo que nazca sin que nadie la trabaje por sí mismo, segada no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás, año de reposo será para la tierra. Es decir, no iba a haber una segada, una cosecha masiva de aquello que crecía por sí mismo en la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Es decir, se podía tomar del fruto de la tierra para abastecer las necesidades personales y de todos aquellos que habitaran en la casa y en la tierra. Y finalmente, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. La tierra no se podía trabajar, simplemente se disfrutaba de lo que ésta producía bajo la soberanía divina que la hacía fructificar. El año sabático. El año sabático suponía la dependencia divina.
las personas durante todo un año no iban a poder trabajar la tierra, que era el ingreso de sus alimentos, que era la base y el sustento de su economía, y iban a tener que esperar y confiar en que Dios iba a hacer fructificar a esa tierra para que a ellos no les faltara nada. Ahora, esto, como dijimos, era habitual en los pueblos de aquel entonces, en aquella geografía. Pero lo que aparece a partir del versículo 8 es algo exclusivamente del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Algo que no se encuentra en ninguna otra civilización de la antigüedad, y es lo que conocemos como el año del jubileo. A diferencia de los otros pueblos, Israel tenía además el año del jubileo. Y el año del jubileo no solamente nos brinda información acerca de cuestiones agrícolas, acerca de cuestiones socioeconómicas, sino que principalmente nos brinda información de contenido teológico, es decir, información que nos acerca a entender y a conocer cómo es Dios, cómo Dios se relaciona con su pueblo y cómo debe responder su pueblo ante sus mandatos. Vamos a adentrarnos entonces en el año del jubileo, que es el tema del cual quiero hablar brevemente en esta tarde. Y vamos a, para esto, leer los versículos en los que se introduce este concepto de año del jubileo, que son los versículos 8 al 12 del capítulo 25. Dice: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. 7 por 7, 49. 7 grupos de 7 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. Aquí se introduce esta novedad, que no se conoce en ningún otro lado, el año del jubileo. Un año cada 50 años en donde no solo se iba a reposar la tierra, sino que además iban a hacer un montón de otras cosas que parecen irrisorias, con una mirada simplista, con una mirada, mejor dicho, materialista. La palabra jubileo no se sabe del todo de dónde proviene, pero puede provenir de 2 lugares distintos. La primera de estas posibilidades es de la palabra Yobel, que es la trompeta que se utilizaba aquí en el 10º día, el día de la expiación, el 10º día del primer mes del año, para anunciar que ese era un año especial, a diferencia del shofar. Ustedes tal vez lo habrán visto, una especie de trompeta que no se parece en nada a una trompeta de las que nosotros conocemos, sino que es un cuerno de carnero que suelen tocar los judíos. Ese es el shofar. El yobel sería algo parecido pero distinto, con un sonido distinto, y que se tocaría evidentemente cada 50 años cuando comenzaba el año del jubileo, cuando se habían cumplido 7 ciclos de años de reposo. Otra posibilidad es que la palabra jubileo venga de una palabra acadia, una lengua antigua de Mesopotamia, que se refiere y significa liberación. Y la libertad indudablemente es una idea central del año de jubileo. Lo vamos a ver en todos los pasajes que leamos al respecto. Y la liberación divina de Israel de Egipto es el trasfondo teológico en el cual está basado este pasaje. Si nosotros leyéramos el versículo 38, el versículo 42, el versículo 55 del capítulo 25, que no vamos a leer, vamos a ver que el estrato sobre el cual se sustenta la premisa del año del jubileo es la liberación de Israel de Egipto. Por lo tanto, el jubileo está íntimamente vinculado a la idea de una liberación. Y el jubileo, a diferencia del año sabático, en el cual se hacía reposar la tierra simplemente, constaba de 4 aspectos. Era más complejo y constaba de 4 facetas que afectaban a lo socioeconómico en el pueblo, pero como ya dijimos también a lo teológico. El primero de estos aspectos era la restitución de la tierra, y vamos a leer el versículo 13 al 17 del capítulo 25. Dice: en este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano.
Conforme al número de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti. Cuanto mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto menor fuere el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Habíamos leído antes en los versículos introductorios que cada uno volvería a su tierra, y ahora se dan algunas normas más al respecto de este asunto que nos esclarecen en qué consistía esta cuestión. Cualquier terreno que hubiera sido vendido a lo largo de los 49 años, que ocupaban los 7 ciclos de 7 años, debía ser devuelto a la familia original. ¿En base a qué? En base a la repartición que se había hecho en la ley mosaica para el momento de la ocupación de la tierra. La tierra debía ser devuelta luego de los 49 años, en el año número 50, el año del jubileo. Si alguien le vendía una tierra a otra persona, se la debía vender o preciar en función a los años que le iba a ser rentable a esa persona. No era lo mismo venderle una tierra a alguien en el año número 2 de este ciclo de 49 años que en el año 48. Le iba a sacar menor rentabilidad y el precio debía estar establecido en función a eso. ¿Por qué? Porque en el año 50, indefectiblemente, la tierra volvía al propietario original, a la familia original. Indudablemente, detrás de todo esto había un sentido económico, social, un sentido de organización social y de repartición, de redistribución de recursos y de las tierras que propiciaban la equidad en el pueblo, que no hubiera una acumulación excesiva frente a aquellos que no tenían nada. Había equidad en la redistribución de recursos y evitaba en cierta forma la especulación financiera. Pero lo más importante es el sentido teológico que subyace detrás de esta idea de la devolución y la restitución de la tierra. Porque la causa que se está dando acá es yo soy Jehová, y se repite reiteradas veces a lo largo de este capítulo: la tierra me pertenece a mí, la tierra es mía, no es de ustedes, ustedes la están administrando. Tal como ocurrió en el Edén, en donde Dios le da la tierra al hombre para que la administre, la sojuzgue y se enseñoree sobre ella. La tierra de Canaán, que le entrega al pueblo de Israel, cumplía la misma función, pero la tierra finalmente le pertenecía a Dios y no a los hombres. La tierra es un elemento fundamental en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque siempre vemos la idea de la tierra que Dios le da a su pueblo, ya sea el Edén, ya sea Canaán, ya sea la tierra restaurada futura, es el lugar en donde las promesas de Dios se cumplen. La tierra que Dios le da a los hombres es el lugar en el cual se cumplen sus promesas. Por lo tanto, esta tierra es de Dios y Dios reclama su soberanía sobre ella. Un segundo aspecto del año del jubileo era la liberación. No solo la restauración de la tierra a sus dueños originales, sino la liberación. Vamos a leer versículos 39 al 43. Dice lo siguiente: y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero, estará contigo hasta el año del jubileo, te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Quienes se sometían como esclavos lo hacían porque estaban en dificultades económicas. Cuando una persona estaba endeudada y no podía pagar una deuda que tenía, lo primero que hacía era vender su tierra. Al cabo de los 49 años le iba a regresar a él o a sus descendientes. Pero si aún después de vender su tierra seguía teniendo dificultades económicas, se vendía a sí mismo como esclavo. Y entonces, quien lo recibía como un jornalero y le pagaba un salario por lo que hacía. Pero era propiedad, por así decirlo, de aquella persona que lo había arrendado, que lo había tomado como jornalero. Ahora, cuando llegaba el año número 50, el año del jubileo, esa persona debía ser indefectiblemente liberada. Esa persona ya no había lazo de esclavitud que la atara a su señor, a su amo, sino que debía volver
con su familia y a su tierra. El hecho de que se devolviera la tierra a la par de que se libera a la persona no es casual. La persona podía empezar de cero, o él o sus descendientes. Una tierra nueva, ya sin deudas y liberados. ¿Cuál es el sentido teológico que está detrás de esto? ¿Qué nos dice esto acerca de Dios y de su relación con su pueblo? Y es que el pueblo de Israel es siervo de Dios porque Él los redimió de Egipto. Esto se repite constantemente. Él los redimió de Egipto, por tanto le pertenecen, son propiedad de Él. Y estos pasajes que leímos dicen exactamente eso. Ese siervo no es de aquel que lo empleó, ese siervo es de Dios. Y Dios reclama lo suyo. Dios reclama lo suyo. Por lo tanto, nadie se va a enseñorear sobre Él. La tierra le pertenecía a Dios, el pueblo mismo, las personas le pertenecían a Dios. Un tercer aspecto del año del jubileo era el perdón de las deudas. Esto no está explícito en este pasaje, sí habla algo de esto de Deuteronomio, pero en este pasaje no está explícito, pero está inferido. El regreso de un israelita a su tierra, más la liberación de los esclavos, como dijimos, tiene que implicar la cancelación de todo tipo de deuda, porque precisamente esa persona había llegado a esa instancia porque tenía deudas, y esas deudas lo habían conducido a esa esclavitud y a la pérdida de esa tierra. Ahora, relacionada con esta disposición, está la prohibición de cobrar intereses a otros israelitas, que sí está explicitado en este capítulo, versículos 36 al 37. Te dice, no tomarás de él usura ni ganancia, si no tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. ¿Y a qué se refiere con esto? Esto que es tan habitual hoy en día, ¿verdad? La cobra de intereses por préstamos de dineros, que en este caso estaba prohibida entre los hermanos de Israel. ¿Cuál es el sentido que podemos llegar a sacar de este pasaje? Bueno, entiendo que esta disposición se fundamenta en la redención de Israel nuevamente, de Egipto llevada a cabo por Dios. Y esta ética se ve reflejada en las enseñanzas de Jesús. ¿A qué me refiero con esto? Si Dios hizo algo grande por vos y te liberó, vos no podés subyugar y oprimir a otra persona. Eso está bastante claro en las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, en la parábola del deudor que no perdona a otro. ¿Recuerdan? Aquel deudor que debía una gran cantidad a su señor y le es perdonado, y luego él no perdona a una persona que le debía muy poquitito, y entonces el señor lo encarcela hasta que le pagara su deuda. Esta idea de no usurar contra los hermanos también se desprende la enseñanza ineludible de que tenemos que perdonar porque fuimos perdonados. Esa es la idea fundamental. Dios le está diciendo, vos me pertenecés, yo pagué el precio, yo te redimí de Egipto, yo te liberé, y ahora vos querés oprimir a otro. La enseñanza es, tal como vos fuiste perdonado, tenés que perdonar a otros. El cuarto aspecto del año del jubileo es el más obvio y es el descanso. Y está en los versículos 18 al 22. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijeres, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años, y sembraréis el año octavo y comeréis del fruto añejo hasta el 9º año, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. Acá lo que les está diciendo Dios es, el último año antes de que comience el año sabático, que es el séptimo año, yo voy a hacer fructificar tanto la tierra que les va a durar para 3 años, porque va a venir el año sabático en el año 49, el año de jubileo en el año 50, y el primer año del siguiente ciclo, que sería el año 51, no van a tener frutos de la tierra porque recién la van a empezar a cultivar. Por lo tanto, les tiene que durar 3 años y tienen que confiar en que yo les voy a proveer eso. Sin lugar a dudas, esto parece completamente irrisorio. Pensar que una tierra fértil se va a dejar de trabajar por 3 años esperando la buena voluntad divina de que les mande alimento y confiando de esto. Es por eso que hay muchos que piensan que esto jamás se cumplió. No sabemos si realmente se cumplió o no en el Antiguo Testamento.
Normalmente la mayoría de las personas decía que esto jamás se cumplió, porque el Antiguo Testamento no dice que se haya cumplido, pero tampoco dice que no se haya cumplido. Por lo tanto, no lo sabemos. Y posiblemente el hecho de que no diga nada tenga que ver con que, al menos durante algunos periodos, se haya cumplido. Sin embargo, se esperaba una fe de parte del pueblo al entregarse de esa forma en dependencia a Dios, una fe que sin duda era bastante grande o debía serlo. Y una fe y un modo de vida que sin duda alguna no tenía nada que ver con la opulencia con la cual estos tiempos modernos en los cuales nosotros vivimos nos tienen acostumbrados. Hoy en día se quiere tener cada vez más, nos esforzamos por tener cada vez más, a veces a costa de nuestra propia salud trabajamos para tener más, y acá lo que Dios está haciendo es llamarlos a vivir una vida de mayor sencillez. Tomarán de la tierra aquello que necesiten. De este modo lo define un teólogo escocés que se llama James Orr. Él dice que acá lo que vemos es una invitación a una vida sencilla en contraste con la vida moderna. El profeta Isaías lanzó el primer ay de su profecía, es decir, el primer lamento sobre los males de su tiempo, que también son los males de nuestro tiempo, diciendo en Isaías 5:8, ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Lo que está diciendo Isaías dice, hay algunas personas que compran la propiedad que está al lado de ellos y después la propiedad de al lado, hasta que tienen una heredad tan grande que quedan completamente ensimismados y aislados. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Juzgaba esta acumulación, juzgaba este materialismo excesivo que tenía el pueblo. La ética de Jesús también refleja esta concepción sencilla de la vida. Él insta a sus discípulos que tienen que dejar todo para seguirle. Tienen que dejar todo para seguirle. Y sus discípulos dejan todo y le siguen. O incluso cuando relata la parábola del hombre necio, que acumuló y después hizo grandes hilos para guardar todo lo que había acumulado y le dijo, ¿no sabes que esta noche vienen por tu alma? Esta noche vienes por tu alma. ¿Y de quién va a ser todo esto que acumulaste? El sentido teológico que subyace detrás de esta idea del descanso y del despojo excesivo de los bienes materiales tiene que ver entonces no con que esté mal tener cosas materiales, sino en que no se pueden vivir para esas cosas materiales, sino que se debe vivir en dependencia de Dios, tal como afirma el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia, sé vivir en sencillez, tal como afirmó Job, Dios dio, Dios quitó. Esta es la idea que está en el año del jubileo. El pueblo tenía que confiar en que Dios iba a proveer lo que necesite y tenía que depender de Dios, no trabajando en la tierra. Indudablemente, el año del jubileo destaca el carácter soberano de Dios sobre las personas, sobre el tiempo, sobre las posesiones materiales y sobre la tierra. El año del jubileo simbolizaba la esperanza de redención, de liberación y de paz. Los judíos vivían expectantes del año del jubileo porque significaba la abolición de muchos de sus problemas de opresión, de sus problemas económicos y de otro tipo de problemas. Era el símbolo de ese porvenir glorioso, de ese porvenir magnífico prometido por Dios, ¿verdad? Y a menudo los judíos se referían al año del jubileo como el año agradable del Señor. Esto lo tenemos bastante claro por los manuscritos del Mar Muerto que se encontraron, que son más o menos de la época en la cual vivió Jesús, en la cual allí los textos, cada vez que se refieren al año del jubileo, hablan del año agradable del Señor. ¿Y qué tiene que ver todo esto con nosotros? Bueno, cuando mencionamos la frase el año agradable del Señor, seguramente a muchos de nosotros se nos viene a la mente aquel pasaje de Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21, en donde el mensaje que se nos transmite es que la esperanza del año del jubileo se cumplió en la persona de Jesús. Vamos a leer Lucas capítulo 4. Dice el comienzo del capítulo que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, estaba ungido por el Espíritu Santo y predica las siguientes palabras en el versículo 16. Dice, vino Jesús a Nazaret donde se había criado
Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor, y acá está leyendo lo que Isaías había profetizado: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta profecía era una profecía concerniente al año del jubileo, aquella esperanza en la cual los judíos se abrigaban y se cobijaban. Jesús está diciendo en el versículo 20, fíjense, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Imagínense, aquel gran año de la esperanza para el pueblo, que prometía libertad, que prometía perdón, que prometía descanso. Estaban todos expectantes. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Estaba toda la sinagoga expectante de qué es lo que iba a decir respecto al año del jubileo, y a Jesús no se le ocurre otra cosa más que decir: hoy esto se ha cumplido delante de vosotros. Jesús es nuestro año de jubileo. Jesús vino para cumplir las promesas del año del jubileo. Indudablemente en Jesús tenemos liberación de la opresión del pecado. Esta liberación se hizo patente durante sus ministerios cuando Él liberaba a aquellas personas posesionadas, endemoniadas, y esas personas quedaban libres. Pero la liberación no se remite simplemente a eso, va mucho más lejos, pudiendo Él liberar hoy en día a todas las personas de la esclavitud del pecado que las está atando y de sus vicios. Juan capítulo 8, versículo 36 dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús vino a traer liberación y libertad. Jesús vino a traer perdón de nuestra gran deuda. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Se nos habla nuevamente de que fuimos comprados por un precio, una deuda impagable de la cual nosotros ni en toda la eternidad hubiéramos podido saldar, y Jesús la salda pagando el alto precio, por lo tanto le pertenecemos a Él. Jesús vino a traer descanso. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús finalmente vino a restituir la tierra. En la sinagoga de Nazaret, Jesús inauguró lo que los teólogos suelen llamar el ya, pero todavía no. ¿Qué es esto? Que el fin de los tiempos, la era escatológica, que aquella época de bendición prometida al pueblo, cuando el reino de Dios se acercaría, finalmente fue inaugurada, aunque todavía no fue consumada. Hechos capítulo 3, versículo 18 al 21, les invito a leer y ya terminamos. Dice lo siguiente: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos, fíjense de qué, de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. La restauración de todas las cosas, la cual se consumará finalmente en la segunda venida de nuestro Señor. Jesús lo que leyó aquel día en la sinagoga de Nazaret es Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2, pero el 2 no lo leyó completo, se quedó hasta la mitad, porque la segunda parte de Isaías capítulo 61, versículo 2, no habla de la primera venida del Señor a inaugurar su reino, a inaugurar el año del jubileo, sino que habla de su segunda venida, cuando ese reino finalmente sea consumado, cuando todas las cosas serán restauradas, cuando la tierra sea restablecida al propósito original de Dios, al propósito con el cual Él creó el cielo y la tierra, y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra.
La bendición del jubileo finalmente se cumplió en Jesús, porque Él pagó nuestra deuda, Él nos liberó de la esclavitud, Él nos da descanso y Él nos da esperanza de que va a consumar su redención para que vivamos eternamente en un estado de año del jubileo, en un estado de bendición, en un estado de descanso. Que esto nos llene de esperanza para comenzar este año. Aquellos que ya se pudieron tomar un descanso, aquellos que no y aquellos que no se lo van a tomar, tal vez en este año hallamos descanso y esperanza en Jesús. Amén.